En aras del tiempo ya no hago ningún comentario. Sí, me voy a permitir darle la palabra al doctor Edgar Cortés. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias en Guadalajara y en Teología por el Instituto Libre de Filosofía en esta Ciudad de México. Cuenta con la destacada experiencia en derechos humanos. Se ha desempeñado como promotor educativo en proyectos de atención a migrantes y niños de la calle en Tijuana, Baja California, y en la organización Asamblea de Barrios Patria Nueva en esta Ciudad de México también. Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Asociación Civil. Desde abril de 2004 es secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todos. Por favor. Gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, igual me sumo al agradecimiento de la invitación que me ha hecho Rodrigo, pero sobre todo al agradecimiento de la felicitación por la iniciativa. Y bueno, pues en esta idea de la pluralidad ya se decía, bueno, yo vengo fundamentalmente del activismo de derechos humanos, soy un activista, o sea, alguien que trabaja en este tema. Y quiero igual compartir reflexiones que espero que contribuyan. Cuando preparaba la presentación, yo creo que la primera pregunta es, ¿de qué estamos hablando con el tema de los megaproyectos? Yo no tenía, lo debo confesar, una definición, aquí se han dado algunas, pero lo que sí tenía presente son experiencias concretas que he conocido en el trabajo de defensa de derechos humanos. Y es la experiencia de la construcción de la presa del Cajón, o el proyecto de construcción de la presa de Arcediano en Guadalajara, el de la Parota que ya se ha hablado aquí, el de la mina de Carrizalillo en Guerrero, el de la mina de Sierrita allá en Durango, el proyecto de la minera San Javier en San Luis Potosí, o el proyecto de crear una reserva territorial en la Sierra Indígena Tarahumara, o cosas mucho más antiguas, pero que creo que habría que incorporar el tema Peñoles, ¿no? Hoy es claro que hay un altísimo grado de contaminación en la laguna a causa de la empresa Peñoles, pero los mismos habitantes de la laguna dicen, bueno, es que creo que finalmente hoy es más fácil mudar Torreón que mover Peñoles, ¿no? Esa es la realidad a la que finalmente nos estamos enfrentando. Entonces y creo que tal vez la primera constatación es que frente a todos estos y muchos otros proyectos, tal vez una cosa que se va haciendo más necesaria es la necesidad de evaluarlos. Muchos de ellos van a tener que ser evaluados o sea, hacer el reconocimiento de los efectos. Muy probablemente, en algunos ojalá se pudiera hacer, como creo que se avanza en la Parota, como hacer evaluación previa, antes de, ¿qué es lo que puede pasar con eso? Bueno, entonces, con esto antecedente, quiero plantear estas reflexiones, 8 fundamentalmente reflexiones quiero plantear. La primera es, creo que en el tema de los derechos humanos, hay que rescatar, entre otras, el tema de uno de sus principios, el de la integralidad. Ya Rodrigo dijo algunas cosas, pero doy dos antecedentes. Yo creo que hay que asumir que el tema de los derechos humanos está construido como un planteamiento que trata de poner en el centro la dignidad humana, la dignidad de las personas. Y por otro lado, creo que también hay que asumir desde la perspectiva jurídica un poco lo que dice Ferrayol. Hablar del tema de los derechos humanos es hablar del tema de los derechos de los débiles. De eso es de lo que tenemos que hablar. Entonces, de esa perspectiva me coloco. Entonces, mi primera reflexión es que creo que hay que darle alcance al principio de la integralidad de los derechos humanos. Y quiero ubicar la integralidad desde 3 enfoques. Y lo rescato, reflexiones que están en la declaración final de la Conferencia de Viena, un gran encuentro de derechos humanos que hubo en el 93, y que subrayó este asunto de la integralidad. Una de las cosas que dice es que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y están relacionados entre sí. Y dice que la comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en general de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo énfasis. Y este es un primer subrayado, frente a una historia que teníamos previa de darle mayor prioridad a los derechos civiles, es decir, a la vida, a la libertad, a la integridad, y menos importancia, una jerarquía menor a los derechos económicos, sociales y culturales, salud, vivienda, educación, agua, etc. Es
El énfasis es decir, ni unos ni otros son más importantes. Todos son igualmente de importantes e indispensables para construir la dignidad de las personas. Pasamos a la siguiente. Pero también hay otros dos enfoques en esta idea de la integralidad. Dice la misma declaración final de la Conferencia de Viena: la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. Esto me parece importante en esta perspectiva. Frente a muchas veces discusiones en donde los derechos humanos es un enfoque, la democracia es otro y el desarrollo es otro, y pareciera que tienen poco o nada que ver. Y me parece esta interrelación entre estos tres ámbitos de la vida de las comunidades y de los estados. Y la tercera es también de la Conferencia de Viena, el número 18, que dice que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Y esto me parece importante porque creo que retoma otro gran enfoque de todo el asunto de reconocer la problemática y las particularidades del ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres. Y por reconocer que hay otra dimensión y que no hablar de los derechos humanos en general debe llevarnos a perder esta perspectiva específica. Entonces, me parece que quiero subrayar como esta primera reflexión. Creo que hay un trabajo de retomar este asunto del principio de la integralidad. No digo que estos sean todos los enfoques, pero me parecen importantes y están ya en uno de los instrumentos que es esta, la declaración final del encuentro. Pasamos. Por tanto, esto significa que hay que trabajar en la perspectiva de que los derechos económicos, sociales y culturales tienen el mismo peso ético, jurídico y político que los derechos civiles y políticos. Lo mismo que el reconocimiento de los derechos de las mujeres y, por otro lado, el nexo indispensable entre derecho, democracia y desarrollo. Entonces, este es el primer asunto, integralidad. La segunda reflexión, o aspecto problemático en este asunto de derechos humanos y megaproyectos sería, creo que, como ya se decía, y pasamos a la siguiente, subrayo, creo que es necesario nutrir el debate sobre desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos. Ya Rodrigo aludía, en 86 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Hay mucho más construido, pero tomo este primer planteamiento que ahí aparece, esa definición al inicio de la declaración, que plantea por un lado que el derecho al desarrollo es un derecho humano, y esto es importante subrayarlo, inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en el desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizar plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Entonces, esta es una definición. ¿Esto a qué nos lleva? Creo que a subrayar algunos de cuáles son los contenidos de este derecho al desarrollo. Pasamos a la siguiente. Y quiero subrayar tres que están retomados de esta definición, que se podría ampliar, pero me parece, uno de los contenidos es que el derecho al desarrollo proclama el derecho a disfrutar de eso, del desarrollo, pero desde distintas dimensiones, dimensión económica, política, social y cultural. Es decir, es un derecho cuyo contenido va a acentuar la naturaleza indivisible e interdependiente de los derechos humanos. O sea, la necesidad de atender y de buscar el avance en el ejercicio de todos ellos. Un segundo contenido del derecho al desarrollo es que se enfatiza la importancia de la participación. La persona humana es y debe ser el sujeto central del desarrollo, ¿no? Tanto como participación y como beneficiario. Es decir, tiene el derecho de participar en el proceso de desarrollo, pero también de beneficiarse. Y creo que este es un elemento importante, ya se ha aludido también, que hoy cuando se habla de desarrollo, finalmente, lo que menos pareciera o lo que menos importa en los hechos es realmente la persona humana y las posibilidades de generarle mejores condiciones de vida. Pasamos a la siguiente. Y un tercer contenido es que este derecho al desarrollo se relaciona con la igualdad de oportunidades y la no discriminación. O sea, ¿cómo generamos las posibilidades de que las personas, reconociendo nuestra diversidad, tengamos igualdad de oportunidades y que no sea la discriminación una causa de negarnos estas posibilidades? Y un cuarto contenido que creo que es muy importante es todo el asunto de la relación entre este derecho, el del desarrollo, y la autodeterminación de los pueblos.
El derecho al desarrollo es un derecho humano del individuo y de los pueblos. Y eso es importante, porque eso se traduce en que los estados no son los sujetos del derecho al desarrollo, son simplemente sujetos de obligaciones, mientras que la persona es el sujeto central de este derecho. Y eso es importante en una distinción que creo necesaria. Entonces, creo que este es un contenido hoy importante. Además habría que señalar, solo lo aludo, pero muy reciente se aprobó la Declaración de los Pueblos Indígenas, que desarrolla mucho este tema de la autodeterminación en relación al asunto de los pueblos indígenas. Entonces, este derecho al desarrollo creo que hay que irlo planteando en la construcción de cuáles son los contenidos. Y entonces, creo que el otro elemento importante, o para mí, solo lo voy a aludir muy brevemente, pero creo que otro asunto importante es, creo que hay de reubicar todo el asunto de la discusión sobre el tema de la democracia. Un poco como lo dice también el informe 2004 del programa de Naciones Unidas sobre democracia en América Latina. Hay que ir más allá de una discusión de la democracia electoral, o esta democracia, para pasar a una democracia entendida como una forma de organización social que tenga por objeto asegurar y expandir los derechos de las personas. Entonces, me parece que es igual, yo decía, si no salimos de esto, pues vamos a seguir un poco en estas discusiones, como la que vimos en el país, que cuando se habla de reforma y de reforma electoral, de reforma en aspecto de democracia, en lo que termina concretado es en una serie de modificaciones procedimentales en el tema de la democracia electoral, pero no en una discusión de cómo hay que organizar nuestra sociedad para asegurar que se expandan, que se amplíen el ejercicio de los derechos. Sí, yo creo que hay que rebasar esta idea, como dicen algunos jueces, de esta democracia comercial, una democracia que finalmente termina siendo funcional a estos modelos de desarrollo. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Una cuarta reflexión me parece que es, creo que insistir en otro de los principios de los derechos humanos, y el rescate del tema de las obligaciones de los estados con respecto de los derechos humanos. Y creo que hay que ubicarlo en un debate que me parece que se aludió, en que hoy desde el ámbito comercial se han venido generando una serie de obligaciones hacia los estados, e incluso con mecanismos muchas veces de hacerlos obligatorios. Pero creo que en esto hemos perdido la otra perspectiva de que los estados también tienen obligaciones igualmente necesarias de ser cumplidas en relación al tema de los derechos humanos. Y en muchos foros internacionales se ha planteado desde los organismos de derechos humanos que incluso tendríamos que dar un paso, y es nuestra posición, de que las obligaciones respecto de los derechos humanos en relación con los estados deben tener supremacía respecto de las otras obligaciones. En los hechos no es así, pero me parece que hay que empujar en esa dirección. Y creo que hay que insistir en esta perspectiva de estas grandes obligaciones, las obligaciones de respetar los derechos humanos, es de impedir, o sea, de no hacer acciones que impidan que los puedan ejercer, que no tome medidas que los obstaculicen, que no interfiera en que los ciudadanos puedan ampliar sus libertades y el ejercicio de sus derechos. Siguiente, la obligación de proteger, y esto es muy importante en relación a los megaproyectos, que consiste que el Estado tiene la obligación en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a estos bienes. Y digo que esto es relevante porque ya se ha hablado aquí de otros actores importantes en relación a los megaproyectos, como son las grandes empresas o los organismos internacionales. Aquí entraría en esta obligación, para el Estado es la obligación de impedir que personas naturales o personas jurídicas, pero ahí hay un error, empresas nacionales, multinacionales, violen los derechos humanos de las personas. Y la tercera obligación, pasamos a la siguiente, por favor, que sería la de garantizar, o que a veces se habla como asegurar, promover, satisfacer, cumplir, y es decir, que el Estado tiene la obligación de generar, de desarrollar condiciones para que los titulares de los derechos accedan a ellos, y es decir, medidas de mucho tipo, legislativas, económicas, etcétera, pero otra vez desde esta perspectiva de obligaciones, no solamente de posibilidades sujetas a distintas variables. Entonces, esta es la cuarta reflexión. Creo que hay que rescatar y darle prioridad a este asunto de las obligaciones de los estados. Siguiente, por favor. La quinta reflexión es, creo que hay necesidad de revisar y de ampliar el debate
sobre las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. Es un debate abierto, creo que con muchas aristas, pero me parece muy importante. Porque no hay que reconocer, y ya se ha aludido aquí también, que en este proceso de globalización cada vez aparecen estos actores con un enorme poder económico, con enorme poder político, con muchas veces con instrumentos que les permiten exigir cumplimiento de obligaciones frente a los gobiernos. Y entonces, creo que a la par de las obligaciones del Estado con respecto a los derechos humanos, es necesario hoy reconocer las obligaciones de las grandes empresas, tanto empresas nacionales como empresas transnacionales. Hay un debate al respecto donde algunas posiciones establecen que solo los estados, quienes firman los tratados de derechos humanos, son los obligados y no las empresas, mientras que otras posiciones, los defensores y defensoras de derechos humanos, sostenemos que las empresas sí tienen obligación. Hay quienes dicen que no, porque no son sujetos estatales. Entonces creo que está este debate abierto, pero me parece que hay que impulsarlo al interior en el país. La Declaración Universal de Derechos Humanos ya establece un conjunto de obligaciones que incluyen, además de a los estados, que son los principales obligados, dice también a los individuos e instituciones. La declaración dice que tanto los individuos como las instituciones están obligados a promover el respeto a estos derechos y libertades. ¿Qué quiere decir cuando estamos hablando de individuos e instituciones? Pues estamos hablando de, entre otros, de las empresas. En este debate hemos también ya avanzado, y en el 2003, la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el texto de las normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. Son normas todavía no vinculantes, no tienen una fuerza jurídica, pero son un paso en la idea de ir construyendo cuál es el contenido de las obligaciones de las empresas. Y dicen, estas normas establecen como mínimo que las empresas se abstengan de realizar actividades que violen directa o indirectamente los derechos humanos y se abstengan de beneficiarse de las violaciones de los derechos humanos y ejerzan con la diligencia debida respecto de los derechos humanos para evitar perjuicios. Y esto me parece que creo que otro de los elementos importantes es ampliar el debate sobre la obligación, sobre todo cuando hoy vemos que son actores fundamentales, prioritarios en el tema de los megaproyectos. Creo que otro aspecto importante, problemático sin duda, creo que hay que dotar de contenido y de herramientas al derecho a la participación de las personas, de las comunidades y particularmente de los pueblos indígenas. Ya se aludió. Pero creo que hay que abrir el debate en términos de cuáles tienen que ser las condiciones y las características. Empiezo diciendo que, por ejemplo, de acuerdo a criterios establecidos por la Corte Europea, la consulta debe ajustarse a 3 criterios, cuando menos. 1, ser una consulta temprana, es decir, que no se haya tomado la decisión aún y que todas las opciones y etapas aún estén abiertas. Es decir, una consulta en la que le preguntan a uno de qué color quieren que pinten la mega obra, pues evidentemente no es una consulta, es una consulta en la que están abiertas todas las posibilidades y lo que vamos a debatir es cuál de ellas es la mejor. Segundo, que sea informada, es decir, que haya información disponible y accesible de los asuntos sobre los cuales se va a decidir. Es decir, que tengamos todos los elementos, los pros, los contras de cada una de las posibilidades, el costo-beneficio, los alcances, los efectos, etcétera. Pero que también sea democrática. Esto quiere decir que la decisión final se tome con base a las opiniones emitidas. Es decir, no solo que nos pregunten y después nos digan, hombre, qué bueno, qué opinaron, pero la decisión es esta y no tiene nada que ver con el contenido. Al respecto, me parece que también ayudan otros elementos, como sería el caso de, pasamos a la siguiente, creo que aquí pueden aportar otros elementos, solo los voy a decir muy brevemente, pero por ejemplo, el año pasado, más bien a principios de este año, en el informe de 2006, el relator especial sobre vivienda adecuada de Naciones Unidas, en su informe, presenta un anexo que es una serie de principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generado por el desarrollo
y en cuanto a la participación en los procesos de planificación y desarrollo urbanos rurales. Y esto me parece un documento porque establece una serie de directrices. ¿Qué se tiene que hacer cuando nos estamos enfrentando? Y aunque lo pone en relación a los desplazamientos, me parece importante porque da una serie de elementos muy concretos. Es decir, ¿cómo se tiene que consultar a la gente cuando puede ser víctima de un desplazamiento? Y dice, por ejemplo, tiene que darse un aviso apropiado a todas las personas que podrían verse afectados de que está considerado el desalojo, de que habrá audiencias públicas sobre los planes y alternativas propuestas. Segundo, debe haber una difusión eficaz por las autoridades de la información correspondiente por adelantado, en particular la tierra que se va a afectar, los planes amplios de reasentamiento, las medidas dirigidas a atender, en el caso de que se mueva se desplace una población, que se va a hacer, especialmente a los grupos vulnerables. La siguiente, por favor. Tiene que haber un plazo razonable para el examen público, ¿no? Porque hoy lo que vemos en muchas consultas se inicia la sesión, las autoridades o los promotores del proyecto informan y dicen, bueno, pues ahora sí voten, ¿no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? O sea, no hay un plazo razonable para el examen público, la formulación de comentarios y objeciones sobre el plan propuesto. Las oportunidades y medidas para facilitar la prestación de asesoramiento jurídico, técnico y otro tipo a las personas afectadas sobre estos derechos para que puedan ellos tener mayores elementos, la celebración de audiencias públicas que den la oportunidad a las personas afectadas y a sus defensores a impugnar la decisión del desalojo o a presentar propuestas alternativas. Solo lo pongo como un ejemplo en la idea de que hay que ir concretando estos mecanismos y estos modelos que por un lado hagan efectiva la participación, y bueno, estaría abierto evidentemente todo en la discusión sobre el tema de si tendrían que ser vinculantes o no estas consultas. Mi opinión es que sí, pero es un debate abierto. Lo último, al hablar de la consulta, creo que en los procesos de consulta es fundamental tener clara la presencia de la cuestión de las desigualdades entre los actores en estas consultas. O sea, es decir, por un lado vamos a tener a una gran empresa que va a hacer uso de todos sus recursos económicos, que muy seguramente podrá contratar a un despacho especializado para que le cuide la imagen, le haga relaciones públicas, y del otro lado vamos a tener a una comunidad rural, indígena, de habitantes de algunas colonias de la ciudad, sin recursos, sin información, con poco peso político, absolutamente desconocidos. Entonces creo que no hay que perder de vista que cuando estamos hablando de la consulta, estamos hablando de una consulta que se da en situaciones de enorme disparidad y que tenemos que tomar en cuenta en el desarrollo de la misma. Bueno, finalmente, dos reflexiones finales, porque creo que el tiempo ya estamos encima. Veo aquí a la moderadora que me empieza a mirar así con ojos de a ver si vas terminando. Entonces, dos cosas. Yo diría, me parece que en este tema de los megaproyectos, creo que hay que incorporar en la discusión una realidad que hemos venido viviendo desde hace años, pero creo que se está acentuando, y que es toda la realidad de la legalización de la violencia del Estado frente a la protesta social que desata estos megaproyectos. Y esto me parece muy, muy relevante. ¿Qué significa esto? Bueno, significa por un lado muchas cosas. Significa la represión policial directa. Cuando llegan y reprimen a la gente, hay uso de la fuerza excesiva, gases lacrimógenos, golpean a las personas, en fin, toda esta represión directa. Ejemplos hay muchos: Oaxaca, Atenco, La Parota, Morelos. Hay esta represión directa, ¿no?, que se ejerce sobre las personas. Y tal vez diríamos a veces es, la más brutal, la más evidente, la más fácilmente cuestionable. Pero creo que hay otras manifestaciones. Y yo diría, ¿cuál? Creo que ahí estamos viviendo un proceso de la militarización de la vida civil. Y esto me parece muy importante, porque se militariza la vida civil para que el ejército cada vez sea más quien enfrente la protesta y el descontento social. Y esta militarización tiene manifestaciones como la transferencia de militares a cuerpos policíacos, la designación de militares en altos puestos de las instituciones encargadas de la seguridad pública, la participación directa del ejército en acciones de combate a la delincuencia, la instalación de retenes militares con el pretexto del combate al narcotráfico, la militarización de comunidades indígenas o rurales, en fin. Entonces, hay toda una realidad de que hoy se está militarizando una enorme cantidad de realidades de la vida civil, y me parece que esta es otra situación u otra manifestación. La siguiente,
que sería la criminalización de la protesta social. Esto significa que los conflictos se sacan del área política y se le llevan al área judicial. Esto significa que se encarcela y que se somete a procesos penales a los líderes o participantes de los movimientos y las protestas sociales. ¿Y esto qué efecto tiene? Pues que todos los movimientos sociales tienen que preocupar por sacar de la cárcel a sus dirigentes y no por la demanda fundamental. Y esto tiene muchas manifestaciones, detenciones arbitrarias, una enorme cantidad a violaciones al debido proceso que ya existen en todos los casos penales, pero que se acentúan en esta realidad. Equiparar a las luchas sociales, a los luchadores sociales con delincuentes, el agravamiento de las acusaciones, hoy cada vez más, cuando un movimiento social retiene a un conjunto, a un grupo de funcionarios públicos para como medida de presión, es muy probable que sean detenidos y acusados de secuestro equiparado, ¿no? Entonces, estas son las realidades que estamos viviendo. Y otra, pasamos a la siguiente, y otra es todo el tema de la ilegalización de la protesta social, donde cada vez se vienen legislando nuevos delitos de formas tan ambiguas o tan imprecisas que pueden ser muy fácilmente usados como el tema de los movimientos sociales. Incluso la reciente ley contra el terrorismo que se aprobó, incluso me parece que tiene esos componentes. Ahí está el texto del delito, y termino, me quedan 3 minutos, espero ocupar solamente 2. Pasamos a la... Pues, ¿cuál es la reflexión final que yo diría? Yo diría, creo que desde los organismos de derechos humanos tenemos que seguir reivindicando la protesta como un ejercicio y una defensa de los derechos humanos. En otras palabras, creo que es necesario reconocer que la protesta social en sus múltiples manifestaciones constituye, por un lado, un modo de ejercicio de derechos, es decir, se nos están negando los derechos y lo que estamos haciendo es peleando por obtenerlos, y también que la protesta social es un aporte a la calidad de la democracia en nuestro país, porque significa llamar la atención de la sociedad y de quienes toman decisiones sobre las injusticias estructurales que vivimos en el país y que de otra manera no serían posibles. Pasamos a la última lámina, por favor. En ese sentido yo quisiera decir que en las condiciones sociales que se viven en México, la protesta social constituye una demanda concreta de la ciudadanía y un ejercicio de derechos. Tal como lo señala Gargarella, un teórico de este derecho, que dice que el derecho a protestar aparece así, en un sentido importante al menos, como el primer derecho, el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos. Muchas gracias. Les comunico que en horas del tiempo no va a haber ronda de preguntas, así que a nombre del señor director de este instituto, el doctor Héctor Pixfierro, del coordinador de este evento, el doctor Rodrigo Gutiérrez, les doy las más cumplidas gracias a la doctora Ana Esther Ceseña, a Edgar Cortés, al doctor Jorge Vísker y desde luego al mismo Rodrigo. Que tengan buena tarde. Por favor, micrófono.